Silencio en la sala. En la próxima media hora nos declaramos en debate. Mesa redonda de la Red de la 30. El mundo da vueltas y vueltas, y nosotros con él. Análisis y comentarios, nacionales e internacionales. Hoy participan... Muy buenos días a todos y todas. Andrea Cambarano quien les habla en este nuevo espacio de género y derechos humanos de la Red de la 30, nuevamente desde casa, mientras dure esta emergencia sanitaria, para seguirnos cuidando entre todos y todas. Hoy voy a conversar también desde casa con Ivana La Rosa de CIADUR, porque el 30 de abril más de una decena de organizaciones enviaron una carta al presidente de la República, ministros, autoridades judiciales, departamentales, legisladores, manifestando su preocupación sobre la situación de la vivienda para la población más vulnerable en el marco de esta emergencia sanitaria, y sobre el tema vivienda es que vamos a hablar en los próximos minutos con Ivana La Rosa. Pero antes comento un poco de qué se trata, porque en esta carta sostienen que las condiciones del hábitat y concretamente el efectivo cumplimiento del derecho a la vivienda deberían considerarse como uno de los primeros niveles de acción para enfrentar el problema. La capacidad de los estados para asegurar ese derecho para todas las personas es clave, dado que en el contexto actual acceder a un lugar donde vivir en condiciones adecuadas se ha convertido en cuestión de vida o muerte. Esto es parte de lo que dicen las organizaciones Amnistía Internacional Uruguay, la Asociación Civil El Paso, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, el colectivo Ni Todo Está Perdido, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Coordinadora Nacional de Asentamientos, Cotidiano Mujer, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua FUCBAN, la Fundación Mesonat Laurent, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Idas y Vueltas, Techo y Vida y Educación. Por eso, para conocer más sobre las condiciones de vulnerabilidad, condiciones de acceso a una vivienda adecuada de la población más vulnerable en el marco de esta emergencia sanitaria y las recomendaciones de las organizaciones firmantes y algunos otros temas, le doy los muy buenos días a Ivana La Rosa, investigadora del área de desarrollo y género, coordinadora del eje de trabajo sobre el hábitat y derechos del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, CIADUR. Muy buenos días, Ivana. Muy buenos días, Andrea. Gracias por el contacto. Bueno, primero conocer un poco más sobre esta carta y qué les motivó a las organizaciones realizar esta nota manifestando esta alta preocupación por el acceso a la vivienda de los más vulnerables y las recomendaciones que vamos a abordar en esta entrevista, que leyéndola realmente preocupa y mucho. Sí, gracias. Bueno, nosotros venimos trabajando obviamente hace muchísimo tiempo y como ponemos en la carta, nos permitimos hacer un análisis de la situación y unas recomendaciones concretas basadas en el trabajo que venimos realizando durante años y años en temas de derechos humanos y desarrollo. Como tú bien citabas, una de las cuestiones que nosotros remarcamos en la carta es cómo la vivienda se ha convertido en la primera herramienta que tenemos ante la actual crisis. Pero nosotros sobre todo también hacemos énfasis en que, el derecho a la vivienda es una cuestión primordial siempre, más allá que hubiera una crisis o no hubiera una crisis. Sin Tenemos duda. que pensar que si no tenemos una vivienda adecuada, difícilmente podamos ejercer otros derechos, ¿no? Como el derecho a la seguridad, como el derecho a la intimidad, a la salud, a la educación, porque si yo no tengo un lugar donde vivir, mis hijos y hijas no pueden tener un lugar donde luego venir, alimentarse, higienizarse, estudiar, descansar, desarrollarse como personas, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros este trabajo sobre la interdependencia de los derechos humanos y cómo la vivienda en tanto derecho, además, facilita el ejercicio de otros derechos, lo venimos haciendo desde hace muchísimos años nosotros y muchísima gente alrededor del mundo, porque no estamos descubriendo algo nuevo. Simplemente que en este contexto creemos, y lo hemos comprobado también por el trabajo con colegas de alrededor del mundo, es que se ha generado una conciencia, digamos, mundial de decir, bueno, sí, la vivienda es un elemento fundamental, y cuando una de las primeras recomendaciones que se da ante la situación actual de crisis es quédate en casa, bueno, podemos fácilmente entenderlo.
Exacto. Por eso, bueno, la vivienda, como decías, es la primera herramienta para el combate a la pandemia. Y esto que mencionabas del quédate en casa, esta recomendación para quedarnos en casa, para cuidar y para que no se siga propagando el virus. Pero no puede ser cumplida por varios sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad e incluso hemos hablado con algunas sociólogas que mencionaban este concepto como una romantización y mencionaban un poco lo que tú estás hablando. ¿Cómo debería el Estado proteger a la población más vulnerable en este sentido? Claro. O sea, nosotros entendemos que obviamente esta recomendación, que como decimos, no es solo en Uruguay, sino en el resto del mundo, el quedarse en casa, es muy importante. Ahora, lo que debemos hacer es decir, bueno, ¿quiénes y en qué condiciones se pueden quedar en casa? ¿Y qué necesitan las personas que hoy no tienen las condiciones para quedarse en casa? Primero, por un lado, y es obvio lo que tú también traes, el tema de la romantización de quedarnos en casa, de la cuarentena, etcétera. Tenemos que reconocer que hay situaciones extremas donde las personas necesitan salir de sus casas si no tienen asegurado su sustento. Entonces eso también es parte, ¿no? La vivienda está asociada a otros elementos, de tener un sustento diario para poder quedarte en tu casa, para poder protegerte. O sea, eso es, por eso insisto en que es una serie de políticas. Nosotros estamos haciendo énfasis en la vivienda por esto, porque hay una interconexión con los demás derechos y las demás prestaciones que son necesarias. Pero además tenés que tener una casa para poder quedarte, ¿no? Entonces nosotros traemos a remarcar en esa comunicación, como ya lo hemos hecho antes, porque Andrea, me gustaría también recalcar que nosotros el 19 de marzo, por ejemplo, sacamos otra comunicación protagonizada por el colectivo NITEP, Ni Todo Está Perdido, que nuclea a personas en situación de calle, con las cuales también articulamos. Y también ya tan temprano como el 19 de marzo habíamos sacado una comunicación haciendo énfasis en este colectivo, pero haciendo puntualizaciones en el resto de las personas que pueden estar en situación vulnerable y que no podían cumplir con la recomendación de quedarse en casa. Entonces, bueno, el Estado, en tanto garante de los derechos, y esto también me parece que es importante que todos entendamos cuando hablamos de derechos humanos a qué nos referimos. El Estado es el sujeto obligado. La legislación internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, establece quiénes son los sujetos obligados, y en este caso son los Estados, y quiénes son los sujetos de derecho, que son las personas. El Estado, al firmar y a ratificar los instrumentos de derechos humanos internacionales, que lo hace voluntariamente los Estados, se obligan legalmente a cumplirlos, y se obligan a cumplir sus disposiciones. Todo esto que nosotros estamos diciendo en la Carta son partes de las disposiciones que están en distintos tratados de derechos humanos y que los Estados, y en este caso el nuestro, aceptó voluntariamente cumplir y poner en práctica. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es en este marco también no solo recordar y demandar lo que nosotros entendemos que está faltando, sino que también proporcionamos recomendaciones concretas. Bien. Ahora vamos a ir un poco a ver estas recomendaciones, como tú bien decías, están en el marco de lo que nuestro Estado se ha comprometido a cumplir a nivel nacional, comprometiéndose, firmando un tratado. Y volviendo a esta crisis y en este acceso a la vivienda, siempre se dice, y lo hemos hablado en varias entrevistas con varios especialistas a lo largo de este ciclo, que la crisis pone en evidencia las desigualdades existentes. Eso no lo vamos a inventar y es de manifiesto. Y en este caso, las recomendaciones de las organizaciones en el diseño de las medidas deben responder a la crisis, pero a la vez deben establecerse mirando más allá de la misma, porque cuando esto pase todavía vamos a seguir teniendo derechos vulnerados y de hecho la vivienda es uno de los derechos más vulnerados, como estas organizaciones manifiestan. ¿Qué se tiene que tener en cuenta para cumplir con estas medidas? Lo que nosotros pensamos es que, bueno, como bien decías, esto ha puesto de manifiesto muy claramente esas desigualdades, o sea, que estamos preparados de diferente forma o no preparadas y preparados para enfrentar esto, ¿no? Entonces, esto está clarísimo por distintos puntos que nosotros vamos recorriendo en esta comunicación y que ya han manifestado otros colectivos y, como te decía, no solo en Uruguay, sino en el resto del mundo. Sabemos que esta crisis está afectando a todos los países, pero bueno, justamente estas desigualdades que hoy quizás podemos ver tan descarnadamente son producto de, obviamente, décadas y décadas de sistemas y de políticas públicas que se han aplicado. Nosotros en Uruguay tenemos algunas cuestiones que estamos mejor preparados que otros. Por ejemplo, si pensamos en la capacidad que tenemos de conexión en Uruguay para acceder hoy en día a que niños y niñas puedan quedarse en sus casas y recibir
educación estamos mejor preparados, pero también es verdad que en nuestro propio país hay niños y niñas que no pueden acceder a esto porque no tienen una buena conexión, porque viven en un barrio que está más precarizado o porque no tienen un dispositivo todavía, porque no sé, niños, estoy pensando en niños que entraron este año primero de escuela, no tienen la ceibalita. Exacto. Entonces hay que ver, bueno, qué políticas se han implementado, cuáles son, por dónde están estas brechas que se tienen que identificar para poder cubrirlas. Cuando nosotros hablamos, e insisto con un principio de los derechos humanos que es muy importante para guiar el diseño de las políticas públicas. Nosotros hablamos del principio de igualdad y no discriminación en los derechos humanos y esto tiene que guiar ese diseño de las medidas. ¿Qué significa esto? ¿Que es todo lo mismo para todas las personas? No, significa que de acuerdo al lugar donde las personas están accediendo a determinadas cosas, se diseñan diferentes medidas. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a un nivel de igualdad, sí, determinado, pero no quiere decir que todos estamos partiendo del mismo lugar. Justamente, algunos necesitarán apoyo de un tipo, otro de una forma diferente, para llegar, sí, juntos y juntas a un nivel adecuado de vida y de cobertura de estas necesidades y de generar estas distintas medidas con eso. Y por eso nosotros también pensamos en el después que se levanten las medidas de emergencia. ¿Qué sucede? Sigue habiendo precariedad. Entonces, claro, esto es una oportunidad para haber identificado cómo ciertas cuestiones deben ponerse en práctica o deberían haberse puesto en práctica antes, pero bueno, tenemos que pensar que ya tienen que ponerse en práctica y qué cosas debemos ya prever, porque hoy es una crisis sanitaria, pero las personas que viven en situación de precariedad se enfrentan todos los días a un acceso deficitario de agua, a no tener las condiciones adecuadas de habitabilidad, que también impacta en su salud todos los días, que también impacta en el desarrollo educacional. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, esto ha de alguna manera puesto muy de manifiesto claramente esas desigualdades y esos impactos, pero no olvidemos que esos impactos van a estar mañana. Y entonces, las medidas que podamos tomar hoy para responder a la crisis también tienen que ser pensadas en cómo van a ser útiles para el mañana. Y también, a largo plazo, qué medidas deben, si establecemos medidas que sean temporales para responder, bueno, ¿cuánto tiempo más? Porque no se pueden levantar medidas que sean pensadas para responder, no sé, con prestaciones sociales o bueno, uno de los temas fundamentales que mencionamos en la carta como la suspensión de los desalojos tiene que ser también por un tiempo extendido posterior adecuado, donde se pueda establecer un sistema de cómo se va a responder a esas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Bien, esto que mencionaba sobre los desalojos y vayamos a las recomendaciones que mencionan en la carta a las organizaciones. ¿Cuál es la propuesta en cuanto a los desalojos? Si actualmente existen protocolos de actuación, si se respetan, ¿cómo viene siendo la situación en cuanto a los desalojos? Bueno, los desalojos en principio se siguen dando. Hubo, entendemos, una disminución en algo por la feria judicial, pero incluso durante estas semanas han habido desalojos. Nosotros trabajamos con varios, obviamente, colegas y con las personas en territorio que nos han informado, incluso la clínica de litigio jurídico de la Facultad de Derecho, que con Juan Cereta, que tenemos obviamente un contacto permanente y estamos siempre colaborando, ha intervenido en alguno de los casos. Ustedes habrán sentido el caso de Santa Catalina, el procesamiento de personas en ese caso, que es un caso que involucra a 1000 familias. Ayer otro colega de Idas y Vueltas que trabajan con población migrante nos informaba de que hay un posible desalojo la semana que viene a las pensiones. Entonces, vemos nosotros que esta situación continúa. La suspensión de los desalojos, los procesos de desalojo y lanzamiento, es una recomendación internacional, no es, insisto, estas cuestiones no son cuestiones que a nosotros se nos ocurrieron un buen día, son basadas en investigación, en desarrollo de medidas, cuestiones que ya han incluso recomendado comités de Naciones Unidas, la relatora por el derecho a la vivienda. Entonces, la suspensión de los desalojos se entiende como primera línea porque tú no puedes estar recomendando a las personas quedarse en sus casas o quedarse donde están y luego haber procesos donde las dejas en la calle o sin una alternativa de ningún tipo, exponiendo a esas personas en concreto, pero exponiendo a toda la población también, ¿no? A que se propaguen los posibles contagios. Entonces, a nosotros nos preocupa porque esto en el sistema de justicia uruguayo no ha mermado, no ha hecho realmente carne el tema de suspender los desalojos, que te insisto, en esa comunicación del 19 de marzo nosotros ya también lo colocábamos como una medida ante todo, ¿no? Porque también debemos decir que el Estado es el garante, insisto,
si no puede, mientras no puede tomar otras medidas, como por ejemplo, si entiende que hay personas que un desalojo puede proceder por temas legales, a esas personas deberían poder albergarlas en un lugar alternativo adecuado. Si no se puede hacer eso, tiene que abstenerse de dañar, tiene que abstenerse, en este caso, de permitir que se sucedan los desalojos, porque además es impracticable. Si tú estás desalojando gente, encontrar rápidamente un lugar donde alojarla, y en esta crisis, además, haciendo la movilidad de las personas, la exposición, como bueno, me parece que ya está clarísimo a toda la población lo que eso significaría, a más del impacto de lo que implica un desalojo, ¿no?, para las personas afectadas. Entonces, esta recomendación es una recomendación internacional que ha llegado a todos los gobiernos, a todos los estados, por parte de los organismos internacionales, de la Redactora Internacional por el Derecho a la Vivienda, y por parte de las organizaciones sociales de todos los países, en sus respectivos países. En nuestro caso no es la diferencia. Y me parece un dato interesante también, que la gente sepa que esta suspensión sí se ha dado en muchos países del mundo. Y por mencionarte simplemente algunos de muy diversos signos políticos, se ha dado en 40 estados de Estados Unidos, con diferentes periodos, metodología, pero bueno, 40 estados ya tienen medidas de este tipo. En Estados Unidos se ha dado, en Argentina, se ha dado en Barcelona. Entonces perfectamente podemos entender que hay en distintos continentes, en distintos países, con distintas modalidades, esta medida ha sido tomada en cuenta porque, bueno, se entiende que obviamente es una de las primeras cosas que tienes que tratar de evitar, poner más gente en situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido, lo que tú me consultabas, lo de los protocolos, no existe un protocolo. De hecho, nosotros, como tú verás y como las personas pueden acceder a nuestra carta en nuestras páginas web, nosotros decimos que se tiene que tomar esta suspensión y que debe establecerse durante la emergencia y por un periodo adecuado posterior, por lo que decíamos, ¿verdad? No puedo, si establezco esta medida, mañana cuando se levante, bueno, todo el mundo a la calle. No, tengo que establecer un periodo para que se pueda ver de qué manera, qué pasaba con estos casos, ¿no? Nosotros, creo que es importante que la gente entienda que hay también, dentro de las recomendaciones internacionales sobre derechos humanos, se reconoce que muchas veces hay desalojos que son legales, pero en ningún caso un desalojo puede significar que las personas afectadas queden en situación de calle o precaria. El Estado, aun cuando son desalojos entre particulares, tiene la responsabilidad de que establezcan mecanismos para que las personas afectadas, si no pueden encontrar por sus propios medios un lugar donde habitar, se le debe facilitar una forma de encontrarlo. O sea, no puede, si el efecto inmediato de ese desalojo es que las personas quedan en calle, es un desalojo forzoso. Se considera que no puede hacerse de esa manera. Y de hecho, en el año pasado, la Institución Nacional de Derechos Humanos, a raíz de otra denuncia que nosotros habíamos hecho el año anterior, por el caso de unas mujeres que habían sido desalojadas de una vivienda que estaba ruinosa y que tenían niños y niñas a cargo, sí, sin alternativa, habían sido desalojadas. Nosotros denunciamos, ¿no? Por eso que te digo, de que entendemos que se debe aplicar un mecanismo donde el Estado canalice una solución. La institución hizo una recomendación a Fiscalía General de la Nación pidiendo que se establezca un protocolo en el cual, ante casos de desalojo que puedan corresponder, la Fiscalía también ponga en interacción a distintos entes del Estado que tienen responsabilidad sobre el tema de la vivienda, a ver y coordinar de qué manera se encuentra una solución, ¿verdad? Exacto. Si nosotros dejamos a las personas solas ante una situación de precariedad y no ponemos también la responsabilidad de que los entes estatales, los ministerios y demás interactúen y vean de qué manera, según el caso, las personas pueden entrar en un determinado programa, política o recibir un apoyo, es muy difícil porque las personas estarán totalmente vulnerables todo el tiempo y podemos, si tenemos un protocolo, evitar esos impactos, incluso evitar otros gastos al Estado, porque después cuando uno llega al fondo más grave de estas situaciones, el Estado igual va a tener que responder. Bien. También, bueno, hablábamos de las medidas y, bueno, el impacto que está teniendo esta crisis económica, la reducción de la actividad económica y el aumento de desempleo tiene un impacto directo con el acceso a la vivienda. Muchas personas quizás no puedan pagar el alquiler, puedan tener algunas dificultades para el acceso. ¿Qué medidas se propone también en esta carta con respecto a esta reducción? Claro, nosotros reconocemos eso y de hecho también reconocemos que algunas medidas fueron tomadas
prontamente por el Estado, como las reducciones en las cuotas, digamos, de los bancos estatales, tanto de BHU como de la Agencia Nacional de Vivienda, también para aquellos que alquilan mediante la Contaduría de la Nación, también ciertas modalidades para contemplar esas situaciones, pero bueno, hay otras personas que no están dentro de esa población bajo esas instituciones, ¿no? Y sobre todo nosotros en la carta traemos a mención a aquellas personas que aparte dependen, sobre todo algunos trabajadores y trabajadoras informales, personas que dependen de salir a trabajar en el día a día. Exacto. Como se sabe, hay un alto porcentaje de informalidad en un grupo importante de personas. Entonces, esas personas no tienen una red de seguridad social, ni pueden acceder a estos beneficios, digamos, de cuotas o subsidios mediante esas instituciones porque directamente no están ni alquilando ni son prominentes propietarios mediante estas instituciones. Entonces, ahí nosotros proponemos que, bueno, que se estudie justamente, ya se tienen los datos, mejor dicho, el Estado los tiene, bueno, ver de qué manera se subsidian, se complementan con algunas prestaciones no contributivas, que nosotros decimos que eso es cuando reciben una ayuda concreta monetaria a las personas, si están en pensiones o en casas de inquilinato, subsidiar algunos costos. También entendemos que hay, nosotros mencionamos pequeños propietarios y propietarias de estas o pensiones o casas de inquilinato que pueden también depender, ¿verdad?, de esos ingresos para su propio sustento. Nosotros entendemos que eso también debe ser contemplado. Hay subsidios para que estas personas reciban pagos o se les subsidia los costos de funcionamiento también. Una combinación de estas medidas pueden ser útiles, identificándolas porque seguimos insistiendo en que se mantenga esa red que ya existe, no se precarice más, la gente no tenga que dejar estos lugares por falta de pago y entonces, digamos, continúe sustentándose la situación lo mejor posible, estas personas accediendo a un lugar donde seguir habitando, protegerse y tener también una manera de sustentarse. Bien, por el tiempo que nos queda quiero ir a la última parte y a las recomendaciones sobre las poblaciones vulnerables que necesitan respuesta, que ustedes a la carta lo dividen en 4 grandes grupos: personas en situación de calle, personas que viven en asentamientos precarios, también, por otro lado, la población refugiada, inmigrantes recientes, trabajadores y trabajadoras informales, personas en situación de discapacidad y también las mujeres que sufren violencia de género, que sabemos que la violencia de género y la violencia doméstica aumentan o se han profundizado en esta situación de encierro. Hemos conversado también con algunas especialistas algunas semanas anteriores. ¿Cuáles deberían ser las respuestas que debe dar el Estado para proteger a estas personas, específicamente a estas poblaciones más vulnerables que todavía necesitan una respuesta más específica? Sí, yo creo que, bueno, como se ha difundido lo que tú decías, ¿no?, el tema de la violencia de género y la violencia doméstica, han aumentado muchísimo las consultas, las llamadas. Es difícil que aumenten las denuncias en sí porque justamente las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes están en esas viviendas con sus agresores o sus potenciales agresores. Sí. También mencionar en esto la población LGBTI, que muchas veces también a la interna de sus hogares son hostigados, que están ahora, estamos todos encerrados, entonces estas situaciones se exacerban, pero si tú además no podés mucho salir, contacto con tus vecinos o con las instituciones que te apoyan, ni podés ir a estudiar ni trabajar, están, imagínense, en una situación de permanente vulnerabilidad y bueno, por eso ha aumentado las consultas. Lo que decíamos, ¿no? Obviamente ahí están los números que ya existen por parte del Estado para hacer las denuncias y las consultas. Creemos que es muy importante estar atentos, todos, vecinas, vecinos, familiares, amigos, amigas, a lo que estas personas puedan necesitar, que intervengamos en el sentido de poder pedir ayuda, pero el Estado, además de estos canales, digamos, de denuncia y de acción, obviamente se llama a la policía si sucede algo en concreto, tiene que poder accionar. Tú sabes que por la ley de violencia de género se puede retirar al agresor del hogar bajo todas las circunstancias, ¿no? Y en esta situación debe poder aplicarse esto sin ningún problema. También mencionamos el tema de no obligar a niñas y niñas a cumplir con visitas, muchas veces a sus padres, que han sido parte de situaciones de violencia y demás. Sabes que la vida, cuando no estamos en esta crisis, a veces por el sistema de justicia se obliga a cumplir con ciertas visitas. Nosotros entendemos que bajo estas circunstancias no es practicable y obviamente es muy nocivo si se procediera a esto. Entonces, bueno, en ese sentido hacemos hincapié en que
se mantenga la protección de niñas, niñas y adolescentes y de las mujeres, bueno, y todas las personas que puedan estar siendo objeto de hostigamiento y violencia por su condición o su identidad de género. Sobre la población migrante, bueno, un poco lo que mencionábamos, ¿no? Creo que hay 2 puntos que nosotros recalcamos, es que mucha de esta población también son trabajadores informales, además, sí, muchas viven en estas pensiones que decíamos, muchas veces pensiones incluso que no están en condiciones adecuadas, y nosotros recomendamos y hacemos hincapié en esto de los subsidios y demás. Como ustedes saben, la Intendencia de Montevideo ha lanzado o ha anunciado, digamos, un subsidio disponible para un grupo de pensiones. Bueno, esto ya se estará implementando, esperamos que prontamente, porque, bueno, como decíamos anteriormente, ¿no? Esto es para ayer y necesitamos que esta población tenga respuesta, pero a nivel nacional, ¿no? No es solo en Montevideo que hay población migrante. Nosotros, obviamente, en parte de nuestro colectivo son distintas organizaciones que trabajan en la red de apoyo al migrante, entre ellas Idas y Vueltas, y están, obviamente, permanentemente con todos los detalles, ¿no? También el acceso a la documentación, que la población migrante que recientemente ha llegado pueda acceder a el tema de las prestaciones de salud, de educación para niños y niñas. O sea, hay muchos detalles que obviamente nosotros permanentemente en distintos ámbitos que interactuamos con el Estado, también vamos proporcionando recomendaciones bien concretas, y que aquí sintetizamos, porque si no, imagínense que la carta de 6 páginas sería de 50. Pero bueno, y con el tema de la situación de la población en asentamientos precarios, como tú ves, bueno, una de las organizaciones o colectivos que apoyan y que han ayudado en la carta es la Coordinadora Nacional de Asentamientos, que obviamente nosotros lo que hacemos es recalcar situaciones que creo que cualquiera puede entender, ¿no? Si tú estás en una situación de habitacional precaria, no solo de tu vivienda, sino de los entornos, y donde se suman estas situaciones, ¿no? Pongamos bien en énfasis que hay situaciones que se superponen en temas de violencia de género, por ejemplo, te puede suceder en cualquier lugar. Si te sucede además en una situación de precariedad habitacional, tenés dificultades para poder estar en otro lugar. El tema del hacinamiento, el tema de no acceso a agua corriente con determinadas condiciones para poder higienizarte, o los elementos de higiene. Bueno, se están elaborando distintas medidas, pero todavía falta. Y lo de las personas en situación de calle, bueno, creo que es una de las situaciones extremas, ¿no? Por lo que decíamos antes, si tú estás en situación de calle o simplemente accediendo a refugios, no tenés garantizado todas las posibilidades de higienizarte, de protegerte y demás. Sabemos que hay medidas que se han tomado, obviamente, lo de los el hotel, se están en los lugares deportivos que se ha hecho una articulación con distintas dependencias del Estado, pero esto está cubriendo unas 400 personas. Entonces, bueno, entendemos que debe ampliarse y debe esto darnos la pauta para llegar a una política que ya hemos escuchado por el Estado, y esperemos que así sea, donde se dé una vivienda adecuada a estas personas, porque el sistema de refugio no es una respuesta de vivienda adecuada, es una emergencia, ¿verdad? Todas las personas merecemos y tenemos derecho, insisto, a un lugar adecuado donde vivir. Entonces, bueno, distintas políticas, distintas medidas para dar paso a siempre avanzar en la efectividad de este derecho y garantizar que las personas puedan desarrollarse plenamente. Si tú estás en situación de calle, difícilmente puedas avanzar y desarrollarte y recuperarte de determinadas situaciones cuando estás simplemente viviendo el día a día de unas horas de refugio, otras horas en la calle y demás. Y Andrea, permitime último hacer el énfasis que también en esta situación que nosotros mencionamos con el tema de situación de calle, también hacemos énfasis en que hay personas que aún así permanecen en la intemperie y demás. Nosotros, como tú sabes, se ha aplicado el tema de la ley de faltas, la policía removiendo personas, a veces se dan situaciones de violencia. Hicimos especial hincapié en que se entienda que la policía debe canalizar ayudas a estas personas, que estas personas así lo entienden, evitar todo tipo de situación de forzar a las personas a salir de un lugar violentamente, porque estamos tratando también de que justamente estas personas sean tratadas en la dignidad que les corresponde como seres humanos, pero además en todos los derechos que nos existen a cualquiera de nosotros. Entonces, en esta situación de crisis, además, para nosotros es muy importante evitar estas situaciones de violencia y mayor vulnerabilidad,
y que la policía además puede ser un agente de ayuda y de apoyo a canalizar en cuanto a las medidas que el Estado establezca para favorecer que estas personas accedan si están en esta situación. Bien, quedó clarísimo y realmente el trabajo que están haciendo esta decena de organizaciones realmente excelente y daría para seguir conversando muchísimo más. Seguramente podamos seguir profundizando algunos puntos específicos en alguna otra instancia seguramente. Por último, te quiero preguntar si la carta que fue enviada el 30 de abril fue contestada, si han tenido alguna respuesta, algo por parte de alguna de las autoridades. Sí, obviamente se envió el 30 de abril, como tú decías, previo al 1 de mayo, asumimos que muchas de las autoridades están todavía viendo la carta. Algunos sí ya nos han acusado de recibo, el Ministerio de Salud Pública, de la Suprema Corte, de alguna intendencia, uno de los diputados, o sea que poco la carta va llegando. Entendemos nosotros que las van estudiando y nosotros aparte en el envío de esta carta hacemos ese hincapié a todas las autoridades. Nosotros entendemos que estas recomendaciones desde nuestra perspectiva son útiles e insistimos que nosotros no solo nos quedamos en demandar o señalar las problemáticas, sino dar recomendaciones basadas en el trabajo y en la investigación y que esperamos que prontamente la puedan poner en práctica y obviamente estamos a disposición para cualquier aclaración, para los intercambios, en cómo estas medidas pueden ayudar a actuar ahora puntualmente en la crisis, pero como decíamos y remarcábamos, con miras a después, el momento después de la emergencia también, para garantizar los derechos humanos para todas las personas. Bien. Muchísimas gracias, Ivana La Rosa, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, CIEDUR. Muchísimas gracias, fue muy interesante esta entrevista y vamos a seguir conversando sobre este tema porque la vivienda es un derecho humano y la idea de este espacio también es poder pasar por todos y poder seguir conversando y compartiendo este tipo de instancias. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes. Yo me reencuentro el próximo miércoles 8:30 y ya les adelanto que vamos a estar conversando sobre una investigación que realizó una investigadora de la Universidad de la República, Las fronteras de la identidad, politización de las identidades sexuales disidentes en ciudades del interior. Así con esto me despido, hasta el próximo miércoles y seguiremos desde casa entonces. Un abrazo para todos y todas.